Castillón Confidencial, de Albert Castillón. No les niego que en este espacio tenemos especial predilección por gente linchada, gente a la que machacan medios convencionales. Le ha pasado a Begoña Gerpe, le ha ocurrido a un montón de amigos que han pasado por aquí. Y hoy tenemos otro ejemplo de alguien a quien los medios generalistas están masacrando. Cuando ocurra eso, piensen siempre el verdadero motivo por el que lo hacen, porque casi nunca es el que publican. Entre otras cosas porque los que ya seamos o no periodistas, estamos en tribunas como esta, no estamos en medios generalistas. Yo los dejé hace pocos años, pero estoy mucho más feliz aquí. No somos peligrosos, o no deberíamos serlo. Importamos solo a la gente que nos ve y nos sigue, y a un reducido o no reducido grupo, pero no estamos en la onda en la que están los grandes digitales, las grandes televisiones. Somos otro mundo. Por lo tanto, peligroso lo es, y con un objetivo casi siempre maquiavélico, es el que tiene, por ejemplo, poner estos titulares que les muestro. El Confidencial: ¿quién es Rubén Gisbert, el reportero que Iker Jiménez ha despedido por mancharse de barro antes de hacer un directo desde Valencia? Hay intención, ¿eh? El Diario.es: la conspiranoia entra en el caso Dana. Rubén Gisbert ejerce de abogado tras su despido del programa de Iker Jiménez. Bueno, y así no les voy a cansar, pero desde el periódico La Razón, que se supone que es de derechas, hasta el Confidencial, que es muy crítico con el gobierno, hasta el Diario.es, que no existiría sin la subvención pública, ¿no? Rubén Gisbert, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy buenas, Albert. Pues un placer volver a estar en tu casa y agradecidísimo por el espacio que me brindas ahora para explicar efectivamente pues por qué, ¿no? Por qué los medios de comunicación tradicionales, en este caso, pues, en fin, yo siempre digo que para mí el hecho de que estén constantemente reproduciendo, aunque sea con mentiras, con falsedades y con manipulaciones, como el hecho de que haya sido despedido o cosas de estas que son totalmente falsas y mentira, para mí es verdaderamente hasta cierto punto un honor. Y como bien has apuntado, Albert, pues efectivamente en este caso concreto que nos convoca, o por el cual me has convocado hoy, pues estamos hablando de un asunto que toca muy sensiblemente ya no solamente a ciertos partidos del Estado, sino a la propia estructura del Estado, porque de manera objetiva yo creo que con el tema de la Dana, que es el que vamos a hablar, lo que ha fallado y lo que objetivamente creo que cualquier ciudadano con un poquito de perspectiva, es decir, que no esté imbuido, ¿no?, de la carcasa ideológica de un partido concreto, puede ver es que lo que ha fallado son los mecanismos del Estado. Y han tenido la mala suerte, en mi caso, de que soy de Catarroja y de que desde el primer momento pues vine aquí, avisé, estuve coordinado con las autoridades, y tienen la mala suerte de que además pues soy abogado con 5 años ya de experiencia profesional, que quizá no soy el letrado con mayor experiencia, pero sí que pues he demostrado ciertas cosas, por lo menos independencia, y en este caso pues un grupo de víctimas, después de verme por aquí, dejándome hasta la salud, porque también tuve que tener un tratamiento por una infección respiratoria, por meterme en garajes y en sitios que no se metía ni la UME, me pidieron ayuda y ahora mismo pues estoy comprometido con ellos hasta el final, por lo menos para que, si se va a construir, como parece, una realidad judicial o una verdad judicial que exculpe nuevamente a la clase política, pues de alguna manera podamos investigar en la medida de lo posible para que tengamos una realidad o una verdad, una serie de hechos que socialmente podamos recriminarle tanto a la clase política como al organismo judicial, que en este caso, bajo mi punto de vista, ya estamos viendo que no parece que vaya a hacer correctamente su trabajo y no vaya a impartir justicia. En la investigación de lo que pasó con la riada y los fallecidos, los asesinados para algunos por negligencia en Valencia, se produce algo, y es que tanto PP como PSOE les encantaría que no habláramos del tema. Estarían felices, cada uno por distintos motivos.
Por lo tanto, yo lo decía cuando se ataca a alguien. Oiga, tú no eres un cargo público, tú no eres ministro, ni alcalde, ni concejal, ni diputado. Y se le además enmaraña con un supuesto despido de un programa de televisión, cosa que, a mi parecer, no tiene la menor importancia comparado con el hecho que investigamos. Lo que ahí no cuentan es que eres abogado, que defiendes a víctimas y que estás en los tribunales haciéndolo como acusación popular. Y quieren desprestigiarte a ti y a las víctimas a las que representas. ¿Eso llega a la juez que lleva el caso en Valencia? ¿Esto le afecta a la juez? Pues no lo sé. A ver, de lo que has dicho nuevamente, yo debo volver a explicar. Desgraciadamente, obviamente, los mass media pues trabajan difama que algo queda, y por extensión luego es muy difícil que llegue a todo el mundo la verdad, ¿no? La rectificación, sí, efectivamente. A mí no se me ha despedido en ningún programa de televisión. Yo no he sido nunca reportero como tal, ni se me ha contratado, ni he hecho nunca el trabajo de reportero. Yo soy analista, es mi trabajo. Llevo 14 años dedicados al estudio pormenorizado del derecho político, historia, filosofía, y en este caso pues hago análisis en YouTube y en redes sociales de política, y explico los fenómenos de la política. Lo que es verdad es que también tengo una parte de mi acción que está comprometida con mi país, y hago activismo político, es decir, lucho para intentar cambiar las cosas. Y esa concomitancia de mi acción, por así decir, es lo que pareciera que para los grandes medios de comunicación pues me convierte en una persona que hay que machacar y que efectivamente hay que instalar en la mentalidad del conjunto de los ciudadanos un estigma para que no se escuche, para que no esta persona no la escuchéis, que es mentira lo que dice, que es un difamador, es un mentiroso, etcétera, etcétera. Cuando yo, Albert, no he dado ni una sola noticia que haya salido de mí, me refiero, yo no he dado ni una sola noticia que sea falsa. Los errores que hemos podido cometer ha sido precisamente por noticias que han dado los medios de comunicación y que de los cuales nosotros nos hemos hecho eco y nos hemos interesado. Y respecto al tema de lo del barro y las rodillas, pues ya, en fin, es agotador tener que explicar otra vez. Yo remito a las explicaciones que ha dado ya recientemente el propio Iker Jiménez respecto al tema del récord y respecto a la llamada que él me hace 5 minutos antes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, que incidan de una manera machacona en eso. A dar vueltas, ¿no? A la misma historia. Además, en televisión, yo creo que Iker, además, al que conozco y he comido con él, Iker sabe perfectamente que eso se hace grabado, que hay que mantener el récord, la imagen de la hora en la que grabaste. Y si ahí aparecías con barro y luego sin barro, pues habrá que meter barro. O eso, o se dice que es grabado. Una de las dos. Efectivamente, el tema es que la llamada de Iker, que incidía mucho en el tema del directo, obviamente a mí me provoca un exceso de celo en el cual yo pienso que si se nota que es grabado nos van a crucificar. Obviamente, pues se aprovechó el grabado de un aspecto televisivo, que si quieren puedo decir sí, me preocupé por algo, quizás no debiera preocuparse en ese momento, pero pero ya, Albert, te lo digo en serio, en este momento en el que estoy y después de estar aquí durante 6 meses ininterrumpidamente, es decir, yo llegué el día 30, el día 30, a las pocas horas de la catástrofe. He ayudado a más de 400 familias a tener electrodomésticos, he gestionado 350 toneladas, he puesto en marcha 2 campas, una en Albal y una en Alacuás, donde descargaban los propios camiones del ejército. Me he coordinado con los alcaldes, con las autoridades de la UME, con los propios jefes de policía durante meses. He hecho el trabajo que no han hecho muchos políticos. Esa es la razón por la cual se ha querido en todo momento poner el foco. No, mira, hizo esto. Claro, hizo esto, pero se pone el foco en 2 segundos de 6 meses de trabajo, porque si la gente viera los 6 meses, y sobre todo lo más importante, Albert, si la gente viera los 6 meses sin defender ningún partido, es decir, sin actuar para defender a una facción ideológica, pues quizá la gente empezaría a plantearse algunas cosas, que es obviamente lo que se quiere evitar a toda costa, ¿no? Y lo vemos ahora además en la instrucción judicial. Lo vemos claramente cuando se quiere sesgar, acotar la instrucción judicial de una manera totalmente incomprensible para evitar que en el futuro, en los futuros procesos judiciales, se pueda exigir responsabilidad política, ojo, tanto al gobierno de la nación como al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que es lo que no se cuenta.
Porque ahora me preguntas, y lo abordaremos en la cuestión, ¿no? Pero donde se quiere acotar la instrucción, se va a poder exigir solamente responsabilidad judicial. Otra cosa es el aprovechamiento político, que obviamente es lo que estamos viendo, ¿no? La construcción de un relato que se pueda explotar en las elecciones. Pero la responsabilidad judicial se va a terminar con la exconsejera Salomé Pradas. O sea, no llegará más arriba. No llegará más arriba, porque para que llegue más arriba se le tiene que imputar a un cargo público una negligencia que haya sido la consecuente, la causa de los fallecimientos, de los homicidios, ¿no?, que se han producido por imprudencia. Y esa responsabilidad es, oiga, ¿por qué usted no puso en marcha más mecanismos? Y ese por qué usted no puso en marcha más mecanismos lo encontramos en el artículo 29 de la Ley 2015 de Protección Civil, que establece que ante una serie de casos tasados y establecidos por la ley que remiten al artículo 4 de la Declaración del Estado de Alarma, Excepción y Sitio, la Ley de 1981, cuando concurra uno de esos 4 casos tasados, procederá la declaración del estado de alarma o, en el caso de la Ley de Protección Civil, la emergencia de interés nacional, que es el nivel 3 de emergencia, que básicamente es la coordinación de los diferentes recursos del Estado bajo un mando único, porque se considera que el nivel 1, que es la administración local, es insuficiente y que el nivel 2, que es la administración de la comunidad autónoma, es insuficiente. ¿Quién tiene que poner en marcha ese mecanismo? El Ministerio del Interior, a instancia o bien del presidente de la Generalitat Valenciana, eso no lo puede hacer la consejera, tiene que hacerlo el presidente, o bien a instancia de la delegación de gobierno. Ergo, si ninguno de estos agentes de la administración pública pusieron en marcha eso, obviamente hay una responsabilidad. Ahora, si yo cojo la instrucción y establezco que para avisar a la ciudadanía era suficiente con el nivel 2, obviamente la responsabilidad termina en quien tenía la competencia para avisar legalmente, manteniendo solamente el nivel 2 de alarma, de emergencia. Es decir, habrá un cortafuegos en el nivel 2. La jueza ya ha dicho que rechaza investigar al gobierno, se apunta maneras a que esto se va a quedar en nada. Es la primera vez. Pero es que es gravísimo. Nadie va a investigar judicialmente ni a Mazón, ni a Sánchez, ni a Marlaska. Albert, es la primera vez que de manera tan temprana y en un asunto tan complejo, con una juez que no está acostumbrada y que esto desde luego le viene grande, y de hecho le está ayudando su marido en la instrucción, que es un juez que no tiene nada que ver con el juzgado que ella instruye, que es el número 3 de Catarroja, es una juez de pueblo, es una juez sí muy amable, muy afable, tiene un trato muy humano y tal, pero es una juez que está acostumbrada a instruir causas de violencia de género en el ámbito de un pueblo de 30.000 habitantes como es Catarroja. Y esto es un asunto en el cual estamos hablando de 230 homicidios en una demarcación territorial que trasciende encima su partido judicial y con una implicación política, administrativa, desconocida, en la que no hay precedentes, porque nunca en la historia de España se ha elevado la emergencia a nivel 3, y que la estamos abordando con una instrucción en la que ya está preestablecido, antes de la investigación, la tipología penal y la demarcación de la responsabilidad. Entonces, ¿para qué investigas? O sea, ¿para qué haces una investigación si tú antes de investigar ya tienes claro las cosas que no vas a investigar? Porque, por lo tanto, ¿esto qué es lo que nos dice? Que esta señora ya tiene clara cuál va a ser el escrito de acusación. Ya le han delimitado. No hay ningún caso que llegue a la Audiencia Nacional, que es quien debería investigar eso, y luego derivar al Supremo la responsabilidad, que es al final la sala segunda, ¿no? La ley de enjuiciamiento criminal es muy clara al respecto, y es que en este caso, el procedimiento que se ha abierto, que es un procedimiento que yo sabía que se iba a abrir porque soy abogado y conozco la ley, razón por la cual yo no interpuse ninguna querella y advertí públicamente que era contraproducente empezar a presentar querellas contra el gobierno, contra este y con el otro, porque se iban a inadmitir todas. ¿Por qué? Porque cuando desaparece una persona y aparece fallecida, obligatoriamente el juzgado competente del partido judicial en el cual aparece ese fallecido está obligado a investigar las circunstancias en las cuales aparece un ser humano que ha muerto, y que ha muerto presumiblemente pues no por causas naturales. Entonces, la apertura de ese procedimiento corresponde al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja y a los juzgados correspondientes de los partidos judiciales donde aparezcan esos muertos, ¿no? Sí. Todos esos fallecidos se han aunado en un juzgado
que es el del Partido Judicial de Catarroja, es decir, los de Torrent, los de Algemesí, se han derivado todos a Catarroja, de acuerdo con una directriz del TSJ de Valencia, y se está ahora llevando a cabo la instrucción, la investigación. Repito, es la primera vez, y es harto escandaloso, que no se quiere investigar porque la juez ya tiene las conclusiones de la investigación en su cabeza antes de terminar la investigación. Porque claro, si yo estoy, como el lunes pasado, yo estoy en sala y estoy interrogando a la testigo, en este caso Pilar Bernabé, la delegada de gobierno, y ella me está diciendo que a las 7 de la tarde ya tenía conocimiento de que había desaparecidos, de que diversas comarcas de Valencia, una extensión territorial de 300.000 habitantes, estaban inundadas. Las carreteras de las cuales ella era competente estaban impracticables, que ya había niveles de inundación muy severos desde primera hora de la mañana, como es Utiel, Requena, después La Ribera, Carlet, que al mismo tiempo el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar les plantea a las 5 de la tarde en el CECOPI que hay un riesgo real de que en 2 horas la presa de Forata colapse, lo que llevaría a una inundación, a una ola de más de 4 metros de toda la zona de La Ribera. Es decir, ante uno de los escenarios más graves de la historia de España por inundación, con previsión de que pudiera empeorar a niveles de una catástrofe, pues imagínate lo que sería la rotura de una presa como la de Forata, porque estaba recibiendo un volumen de 2.000 metros cúbicos y solamente podían aliviar o desaguar 1.000. Entonces, previsiblemente, si seguía así, decían que en 2 horas se iba a romper. ¿Cómo es posible que la delegada de gobierno, o no lo sabemos? Oiga, yo le pregunté, ¿llamó usted al ministro Marlaska? ¿Llamó usted, puso en alerta por lo menos a los mecanismos del gobierno central? Porque si pasara eso y con lo que estaba pasando ya, oigan, pues yo creo pertinente que los... No se me permitió hacer la pregunta. O sea, hice la pregunta, pero inmediatamente la juez me interrumpe y me dice que la pregunta no es pertinente. Que la pregunta no es pertinente porque el ámbito de la delimitación en la cual está el proceso es simplemente el aviso a la población, y el aviso a la población bastaba con el nivel 2, con lo cual no se quiere investigar por ahí. Claro, fíjate, Albert, que esto, yo estoy haciendo un símil en estos días cuando se me pregunta que esto es el desguace de los trenes del 11M. Sí, el 11M no se puede conocer lo que pasó realmente porque las pruebas y las muestras que tomaron los TEDx en aquellos vagones desaparecieron en la unidad de TEDx de la Policía Nacional bajo la dirección de Sánchez Manzano, ¿no? Pues es lo mismo. Tengan en cuenta que la instrucción actual va a condicionar los futuros procesos que haya en relación a esto. Es decir, no se puede volver a instruir una vez ya se ha instruido un procedimiento. Por eso se está acotando. Y por eso está acotando entre la culpa. Echar tierra encima, que nunca se sepa nada más. Mazón perderá elecciones o lo sacará el PP y acabará en un cargo público. Así es. Y Marlaska y Sánchez ya sabemos que lo más probable es que huyan de España. No hay más, ¿no? Esa es la situación. Salomé Pradas, que es una auténtica inútil, y disculpen, pero es una persona que no estaba preparada para el cargo que ostentaba, no tenía experiencia, no tenía formación, ni siquiera tenían asesores en emergencia, nunca había estado vinculada en nada, será la que pagará por esto, por homicidios imprudentes, pero no creo ni que llegue, por supuesto, a entrar en la cárcel. Le impondrán pues 1 año y medio o 2 o algún tipo de condena simbólica, por así decirlo. Recibirá seguramente algún tipo de compensación en alguna cuenta en el extranjero a cambio de su silencio o a cambio de su complicidad, y se acabó. Y ya está, Albert. Y el resto será culpa del agua y del cambio climático. Así va a ser. Y la gente... No te puedes imaginar lo que está suponiendo esto para mí. O sea, llegando aquí... A mí lo que más me está afectando, porque me está afectando esto, Albert, personalmente, te lo reconozco, es que tanta gente aquí, o sea, tanta gente que durante tantos días ha estado abandonada, gente que tú veías llorar, gente que a mí me pedía, por favor, Rubén, tráeme carne, tráeme comida, tráeme leche, tráeme tal, se ha olvidado ya de eso. Se ha olvidado ya de que durante días y días y días estuvo abandonada y ha comprado un relato de contra estos o contra los otros. En vez de decir, bueno, ¿no será que aquí desde el primer momento... Claro, ahora yo entiendo por qué no se declaró el nivel 3. En el momento en el que porque en el momento en el que se hubiera declarado el nivel 3, asumiría la responsabilidad de la gestión de la tragedia el órgano competente, que en este caso es el Gobierno de España. Y la investigación forzosamente tendría que investigar todo lo que hizo el Gobierno de España
y el presidente de la Generalitat en esas horas. Ahora, yo obviamente voy a intentar pelear todo lo posible porque esto bueno, por intentarlo, Oye, ¿no? Intentarlo. Gisbert, Rubén, ¿tú crees que hay un pacto sobre lo que ahí pasó entre PP y PSOE? Totalmente, totalmente. A nivel de responsabilidad judicial, no te quepa la más mínima duda, Albert, totalmente. No tiene ningún sentido que una instrucción delimite previa. O sea, vamos a ver, para que la gente lo entienda, una instrucción es una investigación. La investigación se hace para, en el ámbito penal, esclarecer los hechos. Es decir, oigan, luego dirimiremos si esto forma parte del proceso o no. Pero en principio lo que debe hacer un instructor es investigar, es saber en qué horas se producen qué llamadas, qué autoridades, qué niveles eran necesarios para poder actuar y cuáles no. Porque, ojito, tenemos noticias publicadas de personas que fueron sacadas de garajes con vida 3 y hasta 6 días después. ¿Me estás diciendo que personas familiares que se ahogaron de mis representados, no sabemos si se ahogaron el día 29 o el día 30 o el día 31, no lo sabemos? Si se hubiera puesto en marcha los máximos mecanismos de socorro y de alerta, ¿se podría haber salvado a alguien? Yo estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que sí. Pero, claro, es una cuestión que ni siquiera se va a investigar, Albert. Te voy a decir más. Es que es la primera vez que yo veo las piezas separadas de cada uno de los causantes de este asunto. Ningún letrado tenemos ni un solo acta de levantamiento de cadáver. Las piezas separadas, no lo sé. No lo sé, yo las he pedido ya varias veces y lo que te puedo decir es que las piezas separadas de cada uno de los fallecidos tienen un informe de una página, que eso ha salido en la prensa, de los fallecimientos, que establecen la muerte todas a las 00 del día 30, del día 21, entre el día 29 y el día 30, para no llegar al día 30, por supuesto. Y pero no hay tenemos gente que con cualquier forense determinaría la fecha de la muerte y hasta parte de la hora. ¿Me estás diciendo que si alguien estuvo 4 o 5 días solo en un garaje, le ponen 00 del día 29 al 30 igual? Efectivamente, sí. Bueno, hay una cosa curiosa, Albert, y es que cuando empezaron las familiares a recibir el informe el papelito de los fallecimientos, ¿no?, de su familiar, algunos, sin saber por qué, aparecía el día 9, el día 8. O sea, aparecían fechas que en principio, claro, a ellos les mosqueaba, ¿no? Pudiera ser que el forense hubiera hecho un buen trabajo y que el forense haya dicho, oigan, este cuerpo tiene indicios de haber fallecido hace, pues eso, 2 o 3 días y no el día 29, ¿no? Pero claro, también se les ha convencido a los propios familiares que eso ha sido un error, que se ha confundido con el día en el que se encontró el cuerpo, en fin, cosas que yo no termino de creerme porque, por ejemplo, hay un fallecido en este caso. Bueno, estos son detalles de la instrucción que no puedo entrar porque esto sí que no se ha publicado y quiero ser respetuoso con la instrucción a pesar de que se está haciendo como se está haciendo, Albert. Sí. Pero de lo que sí te puedo decir es que no tenemos ni una sola acta de levantamiento de cadáver. Yo no sé en qué condición, ni de qué manera, ni cuándo, ni en qué circunstancias se encontraron los cuerpos de los fallecidos de los familiares que representó. No lo sé, ni lo sabe ningún letrado. Ergo, no sabemos ni podemos comprobar lo que se nos está diciendo. Oye, el baile de cifras de desaparecidos y fallecidos, eso se especuló mucho. Me contaba a mí el doctor Cabrera que dentro de 1 año o 2 aún aparecerán cuerpos en cualquier lugar y algunos quizá no aparezcan nunca, ¿no? Pero ¿se engañó premeditadamente en el número de fallecidos o no? Eso yo no lo sé. Lo que sí que sé es que hay un momento en el cual a los 2 o 3 días, esto te lo puedo decir porque esto no está en la instrucción y esto es una cosa que yo he hablado personalmente con uno de los forenses que estuvieron en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Porque obviamente, como te puedes imaginar, gran parte de mi trabajo en esto está implicando pues entrevistarme con personas y
y tener, pues, en fin, información, ¿no? Por parte de personas que obviamente pues después no quieren tampoco participar en el proceso ni quieren verse comprometidos. ¿Te refieres a un documento que yo creo que expliqué cuando sucedían los hechos, en el que hablaba de número de fallecidos, de desaparecidos, y la cifra era mucho más abultada que la que fue poco después, ¿no? No, bueno, yo hablé con una persona que estuvo en el Instituto de Medicina Legal esos días y me estuvo comentando que, sobre todo, a partir del día 30 se establece un control, digamos, un protocolo muy cerrado y muy controlado de las autopsias y de cómo se van a llevar el tema de las cifras. Y sí que hay un desfase, digamos, entre la comunicación de cifras y el conteo, ¿no? Oficial. Yeah. Pero obviamente es una cosa que va a ser, en fin, yo a día de hoy no lo sé. Y como quiero ser muy cuidadoso, porque ya sabes que falta el más mínimo... Sí, al mínimo detalle te vuelven a sacar en los papeles. Yo eso no lo sé. Ahora, lo que sí que sé, y es que cualquier persona cabal y mentalmente sana puede entender, es que estamos ante la peor tragedia por inundación de la historia reciente de España, y siendo la peor y la mayor tragedia por inundación, no se pusieron en marcha los mayores mecanismos de socorro y de ayuda al conjunto de la población que desde luego en las primeras 48 horas hubieran podido salvar vidas. Mira, una de tus clientes me decía hace poco, víctima de este caso, yo estoy por irme de España, decía, porque cuando les he necesitado no han actuado. Ni en el 11M sabremos la verdad y se destruyeron pruebas, ni en la pandemia, ni ahora en la riada de Valencia. Esto es propio de países del tercer mundo, de repúblicas bananeras, no de un país europeo como España. Esto en el entorno de nuestro país pasaría en muy pocos lugares. No lo veo en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania. No. Obviamente, bueno, en países como Inglaterra o Francia o Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es diferente, ¿no? Pero desde luego en Francia se hubieran puesto inmediatamente en marcha los máximos mecanismos de soslayo y de socorro del Estado. Y en cualquier caso, la depuración de responsabilidades hubiera tenido escasamente horas. Es decir, el caso de Salomé Pradas no se hubiera esperado hasta el día 13 o 14, creo, de noviembre, en la que es cesada por el señor Mazón y el propio señor Mazón hubiera dimitido. Claro. Y el gobierno central, pues sí que hubiera intentado, yo creo, pues exculparse lo máximo posible, pero estoy seguro que desde el primer momento se hubieran puesto en marcha los máximos recursos de atención. Claro, ¿no? Estoy seguro. Querido Rubén Gisbert, prepárate porque mientras sigas hurgando en esa herida, seguirás apareciendo en los papeles. Ya buscarán alguna excusa. ¿Sabes qué le dijo Rajoy, no? Al tesorero del PP, sé fuerte, sé fuerte. Habrá que aprender de ese consejo, hay que aguantar, prepárate. Yo lo que le pido al conjunto de la ciudadanía, aunque entiendo que es una cuestión que cansa, ¿no? Porque cansa, yo entiendo que solamente lo que estamos explicando aquí ya genera una frustración en el oyente, como te puede estar generando a ti o me puede generar a mí, que nuestro instinto es huir de ella, ¿no? Decir, bueno, mira, ¿sabes? Porque al final te genera indignación, te genera impotencia y la gente no quiere. Pero, damas y caballeros, yo que estoy en contacto con las víctimas, les digo que, por favor, necesitamos que esto no se olvide, que esto no se entierre, que no se pase página, ya no solamente por ellos, sino porque cualquier momento puede volver a suceder. Puede volver a suceder. La próxima vez le pasa a usted, al que hoy quiere pasar página. Rubén Gisbert, un abrazo fuerte. Todo mi apoyo. Gracias, Albert. Fuerte abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.